Reiniciamos con el intensivo primer parcial de fisio. Vamos a hablar ahora de la presión osmótica, versión, una vez más, express. La presión osmótica es la fuerza que ejerce a través de una membrana semipermeable los solutos para así jalar agua. La presión osmótica es una fuerza de succión de agua. No confundir con la presión hidrostática, que es una fuerza de empuje de agua. La presión osmótica entonces es, entre más osmoles, como ya lo has estudiado, realizan ósmosis, jalan agua. ¿Ok? Los solutos jalan agua. Pero no todos los solutos son igual de efectivos para jalar agua. La presión osmótica que fabrican se obtiene de multiplicar la osmolaridad, puedes hacerlo de la siguiente manera. La osmolaridad por 19.300, una constante. O los miliosmoles, como seguramente lo vas a tener, y te conviene mejor hacerlo de esta manera. Los miliosmoles por litro multiplicado por 19.3. Eso, miliosmoles por litro multiplicado por 19.3. Esta es la fórmula de los libros, pero en medicina no manejamos los osmoles enteros, lo manejamos en miliosmoles. O cada que te lo den, así lo conviertes a esto, o te acostumbras a meter los miliosmoles y multiplicarlos por 19.3, ¿ok? Ahora, también se multiplica al final por sigma. Sigma está simbolito como de una O con sombrerito, es sigma, conocido como el coeficiente de reflexión, que oscila entre el 0 y el 1, y nos representa qué tanto, 0, nada, o 1, el entero de los solutos, se reflejan en la membrana, quedándose de ese mismo lado, convirtiéndose por lo tanto en solutos efectivos. ¿Ok? Osmoles efectivos que de verdad succionen agua. Entonces, milímetros de mercurio de presión osmótica va a ser la unidad final de esta operación matemática. Multiplicas los miliosmoles por litros de cierto soluto por 19.3, una constante, y por sigma, el número entre 0 y 1 que lo represente según el soluto, y la respuesta te va a dar en milímetros de mercurio de presión osmótica. Puedes convertirla a pascales, kilopascales, etc. Entenderás, por lo tanto, aquí abreviado, que cada 1 osmol o cada 1000 miliosmoles equivalen a 19.300 milímetros de mercurio de presión osmótica. Esa es la proporcionalidad. Si todo el osmol fuera soluto efectivo, hiciera fuerza osmolar efectiva. Aquí tengo, ignoren esta palabra, grupos funcionales. Es un video de YouTube que sirve para profundizar mucho más en esto, pero intensivo. En este momento tengo un cuarto de célula dibujado que representa el espacio intracelular y el espacio extracelular. Y tengo aquí solutos. Los solutos que se encuentran del lado externo de la membrana, en el espacio de líquido extracelular, como la fisiología lo estudia. Estos solutos se encuentran ahí y luego llegan a la membrana. Pueden tener varios comportamientos. Pueden no atravesar la membrana para nada. No atravesar la membrana para nada. Por lo tanto, se reflejan. Fíjate esa palabra cómo te sirve de recordar. Por lo tanto, los solutos se reflejan completitos y se quedan el 100%, o sea, sigma entero, de un lado de la membrana, siendo los osmoles más efectivos. Y si yo te digo la osmolaridad de estos solutos, lo multiplicas por 19.3 y lo multiplicas por ¿qué número? Para que se conserve la totalidad de la fuerza osmótica, por 1. El ejemplo de solutos súper perfectamente efectivos que no atraviesan para nada la membrana son las proteínas. Proteínas como la albúmina. De hecho, es lo que permite que la albúmina en el vaso sanguíneo sea la que mantiene el líquido dentro del vaso sanguíneo. Genera esta presión osmótica de proteínas. Tip: ¿cómo se llama la presión osmótica ejercida específicamente por las proteínas? Se le dice presión oncótica o coloidosmótica. Esa es la presión ejercida específicamente por las proteínas. También es fuerza de succión. Muy bien, ahora ya tienes el ejemplo del 1 en sigma. Reflexión total. Está la versión totalmente opuesta, donde los solutos que están aquí los multiplico por 19.3, pero imagínate que son solutos que, no hombre, 100% de los solutos atraviesan súper fácil la membrana. ¿Cómo qué ejemplos? ¿Qué ejemplos tenemos? Las moléculas liposolubles y los gases.
Los gases y las moléculas liposolubles atraviesan súper fácil las membranas, sí, como el oxígeno, el CO2 o alguna molécula derivada de esteroides para que sea liposoluble. Al atravesar la membrana tan fácilmente, no jala agua, no jala nada de agua. Antes, si aquí tienes 100 de oxígeno, se van 50 para acá, antes que jalar agua. ¿Me expliqué? Al hacer esa atravesada completa y no quedarse nada reflejado, ¿cuál es el sigma? Sigma de 0. Sigma de 0 explica que no importa qué osmolaridad tengas, lo multiplicas por la constante. Al final, por multiplicarse al 0, la fuerza ejercida de presión osmótica es 0. No son solutos efectivos, no son osmoles efectivos. Ahí tenemos los polos opuestos. Y luego todo lo demás, todos los ejemplos aparte, son alguna cosa que quede como osmol efectivo, pero no totalmente, teniendo un sigma entre 0 y 1, clásicamente referido como a la glucosa, los electrolitos, la inulina, el sodio, potasio, todo lo demás que algo atraviesa, pero no tanto. Entonces tienen un sigma entre 0 y 1, porque una partecita atraviesa y otra partecita no. La parte que no atraviesa es la que termina haciendo osmolaridad efectiva. Esto es como para que tengas el contexto de cómo se comportan los solutos a través de una membrana semipermeable. Atravesar o no atravesar con estas características que te acabo de explicar es a lo que se refieren cuando te hablan de una membrana semipermeable. ¿Tiene sentido? Y para eso te dejé los ejercicios siguientes, donde no ibas a requerir ni siquiera hacer operaciones matemáticas completas. Eran más para entenderlo a nivel subjetivo. Las membranas semipermeables que te presento a continuación generalmente toman a los electrolitos como que sí se quedan de su lado de la membrana, a menos que ellos te digan cosas específicas como, uy, el cloruro de calcio atraviesa en esta membrana en específico. Pero si no te hacen una aclaración puntual en el examen, vas a manejarlo bajo la lógica que ya te expliqué. Vamos a contestar el primer ejemplo para ponerle sentido a este asunto. Te pregunto, en esta primera herradura con compartimentos de líquido de un lado y del otro, separados por una membrana semipermeable, es decir, el agua puede atravesar, pero los solutos que ya te describí no pueden atravesar, te pregunto aquí, ¿va a haber movimiento del líquido o está en equilibrio? Lo que tienes que hacer es hacer una conversión hacia osmoles. El cloruro de sodio que tengo aquí, ¿cuántos osmoles me representa? ¿O qué osmolaridad me representa? El doble, 2. Y ahí un mol de cloruro de calcio, ¿cuántos osmoles me representa? Representa 3. Así que hemos concluido que ¿de qué lado hay más osmolaridad? B. Con osmoles efectivos. Entonces el movimiento del líquido se dará de A hacia B. ¿Facilito? ¿Puedo pasar al siguiente? Error que puede ocurrir es que los compares en molar. No, debes pasar todo a osmolar y luego ver cuáles sí influyen. Pónganme un puntito si puedo pasar al siguiente. Muy bien. Ahora tenemos este ejemplo. ¿Se encuentra el equilibrio o hay algo que hacer? ¿Qué movimiento hay del líquido? ¿De A a B? ¿De B a A? Díganme. Vamos a empezar a traducir esto. Lo voy a poner aquí abajo porque tengo menos espacio. Hay 0.5 molar de cloruro de calcio. Eso quiere decir que hay 1.5 osmolar de cloruro de calcio. ¿Sí o no? Porque el triple de la molaridad es la osmolaridad. No pones un 3, pones el triple. Porque así se separa en 3 partículas el cloruro de calcio. Todo esto es lo que vimos en el tema de osmolaridad acá más arriba. Ahora, del otro lado, ¿cuánto me aporta el cloruro de sodio? 1 no, se queda igual, ya está en osmolar, 0.5 osmolar de cloruro de sodio. ¿Y el manitol cuánto aporta? El mismo 1 osmolar de manitol, porque es una sustancia que no se disocia. En conjunto dan 1.5 osmolar, haciendo que
Las fuerzas osmóticas a ambos lados de la membrana están en equilibrio. ¿Hay movimiento líquido? No. 1.5 osmolar de un lado, 1.5 osmolar del otro lado. ¿Se entendió? ¿Alguien cayó en los trucos que les apliqué en esta? Trucos. Este ya estaba en osmoles y este no se disocia. Muy bien. Vamos al siguiente. Aquí tenemos un caso especial en el cual, además de ponerte solutos de presión osmótica, tengo una presión hidrostática, 19.300 milímetros de mercurio de presión hidrostática. Esta presión hidrostática, a diferencia de las osmóticas que jalan agua hacia su lado, la presión hidrostática empuja hacia el lado contrario. Vamos a hacer el análisis. Voy a poner debajo como los solutos hacia dónde van. A ver, primer renglón. ¿Cuánto aporta el oxígeno? 2 osmoles de oxígeno. No influye. Lo tacho. Porque al ser oxígeno no importa. Porque el oxígeno atraviesa libremente las membranas. Es un gas. No cuenta. No jala agua. Se va a mover oxígeno del lado A al lado B antes de que se mueva agua del lado B al lado A. Muy bien, resolvimos uno. Ahora, la glucosa. 3 moles de glucosa. 3 moles de glucosa nos aportan 3 osmoles de glucosa. Entonces son 3 osmoles hacia acá. Un mol de cloruro de sodio. Un mol de cloruro de sodio nos da 2 osmoles de cloruro de sodio. Jalando agua hacia acá. ¿Qué hay del otro lado? Bueno, del otro lado tenemos 2 moles de cloruro de calcio. 2 moles de cloruro de calcio. ¿Cuánto nos da? 6 osmoles de cloruro de calcio. $5 para acá y 6 para allá. Pareciera que va a ganar porque la diferencia nos muestra como si hubiera un osmol jalando más agua del lado A hacia el lado B, ¿verdad? Hasta aquí, eso pasaría. El líquido se movería del lado A al lado B. Pero ese 1 osmol que está ganando hacia acá es contrarrestado por una presión hidrostática equivalente a 1 osmol, pero de presión. Hidrostática es hacia acá. Y los 19.300 milímetros de mercurio de presión hidrostática, que terminarán haciendo esto, nos estaba concluyendo que parecía que había un osmol hacia acá, pero este contrarrestará con una fuerza de 1 osmol hacia allá. Entonces, no va a haber movimiento del líquido. No va a haber movimiento del líquido. ¿Se entendió? O sea, sí se necesita que haya movimiento, pero se cancela al haber el movimiento de la presión hidrostática. Que lo contrarresta, exactamente. Por pura osmolaridad sí habría movimiento de líquido del lado A hacia el lado B. Pero yo le apliqué presión de empuje de agua, presión hidrostática, que contrarreste ese osmol. O sea, entonces si hubiera uno más, o sea, en este ejemplo quedamos 5 y 6. Si hubiera un 6 y el otro lado 6, Si hubiera aquí ahí 6, no se cancela. acabaría ganando hacia acá, porque esto sigue existiendo. Esto sigue existiendo, lo puse ahí. Sigue existiendo. Si hubiera 6, ahora habría uno extra hacia acá, se movería del lado B hacia el lado A. Pero cada vez que haya una cantidad de presión hidrostática de empuje, contrarresta esa cantidad de presión osmótica de succión. Ya, gracias. Respondiendo la duda que me hacen por ahí, ¿cómo se da la presión hidrostática? Les voy a ir pasando de una vez un videíto que se llama Fuerzas de Frank Starling. Fuerzas de Frank Starling, que explico ahí completamente esto. Se los voy a pasar a los grupos de WhatsApp en este momento. Y también se los voy a pasar aquí en el chat.
Ese video explica de dónde viene todo a detalle. Son 10 minutos súper precisos que tienen que ver para el examen, pero te lo resuelvo de todas maneras. La presión hidrostática es la presión de agua como de una manguera. Y la presión osmótica es presión de succión como esponjitas. Esto es el concepto de que tienes que entender, y de ahí viene la idea de sí o no tu corazón bombea sangre, generando presión sanguínea, presión de agua, presión hidrostática. Esa presión hidrostática podría provocar que la presión en tus arterias haga que se te filtre el liquidito. Esa cosa ocurre normalmente y el líquido se te terminaría saliendo de los vasos sanguíneos por la presión hidrostática. Para eso existe la albúmina, proteína en la sangre que funciona como esponjita, contrarrestando y manteniendo el líquido en el vaso sanguíneo. De eso se trata. Por eso existe albúmina que retiene el líquido en el vaso sanguíneo para evitar que se salga por la presión hidrostática. ¿Me expliqué? Imagínate, vaso sanguíneo y el corazón le bombea sangre a presión. Pum, pum, pum. Eso es presión hidrostática. Para evitar que se filtre del vaso sanguíneo, la albúmina hace como esponjita y lo retiene aquí. Muy bien. Pónganme un puntito si ya puedo avanzar, si quedó claro. Recuerden que siempre mis ejemplos consisten en situaciones en las que espero que caigas en mis trampas para luego explicarte y no caigas en ellas en los exámenes o detectes estos detalles importantes. A ver, aquí por ejemplo, ¿qué tenemos ahora? En este esquema, ¿hay movimiento de líquido? Estos osmoles son de CO2, es un gas, no cuentan. El CO2 se va a mover de B a A para quedar en equilibrio, haciendo que como osmoles efectivos solo queden estos 10 osmoles de proteínas del lado B. Entonces va a haber movimiento también de agua del lado B hacia el lado A. ¿Cuál va a ser el resultado neto de esta herradura? Va a haber movimiento de CO2 hacia el lado A y va a haber movimiento de agua hacia el lado A. ¿Se entendió? ¿Podrías repetir, por favor? Sí, a ver, dime. ¿El CO2 son osmoles efectivos? ¿Sí o no? No. No. No cuentan, porque es un gas. Están aquí, pup, 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 y atraviesan la membrana antes de siquiera jalar agua. ¿Eso ya se entendió? Sí. Bueno, por lo tanto, haz de cuenta que aquí lo único que importa son las proteínas, porque esas no atraviesan membranas, sí se quedan de su lado de la membrana. Y esas sí jalan agua. ¿Va a haber movimiento de líquido? Sí, del lado B al lado A. Porque el CO2, al igual que acá cancelamos el oxígeno, son gases, no cuentan. ¿Ya resolví la duda? Sí, gracias. Ok. ¿Saida? Ok. Ahora bien, te podrían ahora, ya que entendiste este ejemplo, te podrían preguntar por el movimiento del líquido, como lo estuve haciendo, del lado B al lado A, pero también podría venir que les contestes que, oye, pues es que el CO2 no influyó porque ese también se iguala a través de la membrana semipermeable, porque la atraviesa, hasta llegar al equilibrio de un lado y otro. Y listo. Hemos terminado con el tema de presión osmótica en versión intensivo. Vean ese video. Sí, en el examen también he visto preguntas con estas formas de herradura. ¿Podemos declarar por terminado el tema de presión osmótica? Muy bien. Ahora voy a pasar al tema de compartimentos de líquidos corporales, versión express. Ultra express. En los compartimentos de líquidos corporales hay que recordar que el agua es un 60% del peso corporal. Este es el valor que vas a usar para fisiología, 60% del peso corporal. Pero tienes que conocer estas comparativas, porque a veces te lo pueden preguntar teórico. Un anciano está un poco deshidratado, tienen menos agua.
Un recién nacido tiene más agua. Un hombre tiene más agua porque tiene más músculo. Una mujer tiene menos agua porque tiene menos músculo. Eso también nos hace recordar que un fisicoculturista que esté musculoso tiene más agua. Un paciente obeso o con grasa tiene menos agua. El agua tiene menos componente, perdón, la grasa tiene menos componente de agua. Estas tres comparativas, ¿quedaron claras? Muy bien, puedo pasar a lo siguiente. Este valor, 60% del peso corporal, sirve como un estimado, un express para hacer cálculos de cuánta agua tiene un cuerpo. Si yo te digo que el paciente pesa 100 kilos, y ya, no digo nada más. ¿Cuánta agua corporal tiene? ¿Cómo le saco el 60% a los 100 kilos? Multiplico por 0.6. Así se saca el 60%, multiplicando por 0.6. Así que un paciente normal de 100 kilos, obviamente sería un normal muy grande, pero que no esté obeso, que no esté en delgadez extrema, que no sea así. Es un paciente que tiene 60 litros de agua. Uso el paciente de 100 kilos para que sea fácil deducirlo. Obviamente tú tienes que practicar con tu calculadora. Pero te puedo plantear un caso donde ese paciente te presenta un paciente 2 de 100 kilos, pero yo te digo que está obeso y yo te digo que tiene un 30% de grasa corporal. Te voy a enseñar en este momento, aquí en este pedazo, a calcular un poco más precisa el agua del paciente cuando te dicen qué porcentaje de grasa corporal tiene porque esté muy obeso. Si te digo que tiene 30% de grasa corporal, vas a separar el cuerpo de paciente en el resto de su cuerpo, 70 kilogramos, ¿sí o no? Y la grasa, 30 kilogramos. ¿Cómo lo saqué? Saqué el 30% de los 100 kilos y lo restante, el 70% de los 100 kilos. Aquí está. Ya que tengo los kilos que son de pura grasa y los kilos que son de todo el cuerpo normal, le saco el cálculo de líquido a cada parte por separado. Al cuerpo normal le saco el clásico 60% y obtengo 42 litros de agua en un cuerpo normal, en los 70 kilos de cuerpo normal. Hasta aquí, ¿todo claro? Entonces, al restante, que es la grasa corporal, mira este tip, la grasa solo tiene 10% de agua. La grasa solo tiene 10% de agua. Entonces, a los kilos que son de pura grasa, le saco solo el 10%, multiplicando por 0.1. Y ya tengo los litros de agua que había en la grasa específicamente. Y al final, lo sumo. Lo del cuerpo normal y lo de la grasa. 45 litros de agua total. Aquí estás viendo la diferencia en un paciente que pese 100 kilos porque es normalito. Y un paciente que pese 100 kilos pero porque tiene 30% de grasa corporal. Y listo. Eso fue la explicación para calcular el agua corporal de un sujeto. Esto lo ponen cada vez menos frecuente, pero pues una vez hubo preguntas así clavadas y aquí yo te lo pongo. Esto es un poco más común, pero ya lo sabes. Ahora, estos son cálculos de estimaciones, son tanteos, no son cosas reales, ¿ok? Son teoría, ideal. En teoría el paciente debería tener tanto. Te voy a mostrar ahora cuáles son los compartimentos específicos del cuerpo y cómo calcular los líquidos corporales específicos. Te lo voy a enseñar a calcular por porcentajes de peso corporal, que es también un tanteo, es un estimado, y hacerlo con sustancias químicas, que son las que están escritas en azul, y el método de dilución, que eso va a ser específicamente el cálculo directo. Muy bien, cálculo directo y preciso, va a ser el real. El cuerpo, tienes un cuerpo, 100% de cuerpo, y el agua total representa el 60%. Ignoren lo azul y lo rojo por lo pronto. El agua total es un 60%. El agua del cuerpo se separa en compartimentos, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Pregunta, y contéstenme ahí rápido. Este 40% que representa el líquido intracelular, pregunta, ¿el líquido intracelular es el 40% de qué? Del cuerpo.
a veces cometen el error de pensar que es el 40% del agua. No es el 40% del agua total, es el 40% del cuerpo. Y el líquido extracelular, que es el 20%, ¿es el 20% de qué? Del cuerpo. Aquí es donde ya cuadran los números y te das cuenta que 40% y 20% te dan el 60% del cuerpo. Entonces también tienes otra forma de interpretarlo. El agua total se separa 2/3 partes en líquido intracelular y 1/3 parte en líquido extracelular. Entender esto que estoy poniendo en azul, que no está en los libros, te sirve para poder después que, digamos, yo te doy la sustancia química para calcular esto y acá por medio de proporciones tú calculas esto, aunque no te haya dado estas sustancias. ¿Se entendió? De hecho, les tengo un ejercicio. ¿Cómo? Pues porque si tú tienes el líquido extracelular, el triple va a ser el agua total. Porque 1/3 es el líquido extracelular. Proporción. Pónganme un punto si me expliqué. Muy bien. Ahora entonces, el líquido intracelular es el 40%, el líquido extracelular es el 60%, el líquido extracelular es el 20%. En conjunto son el 60% del cuerpo, del peso. Una persona de 100 kilos tendría 60 litros de agua, 40 litros de intracelular, 20 litros de extracelular. El de 100 kilos, normalito. ¿Ok? Básicamente esto mismo lo voy a explicar aquí otra vez. Se entenderá igual. El líquido extracelular es el 20% del peso corporal, del cuerpo. El líquido extracelular a la vez se divide en lo que está dentro del vaso sanguíneo, se llama plasma, y el que está afuera de los vasos sanguíneos, se llama intersticio. El plasma tiene el 5% y el intersticio tiene el 15% ¿de qué? Del peso corporal. Por ejemplo, un paciente de 100 kilogramos tiene 5 litros de puro plasma. Un paciente de 100 kilogramos, normalito, o sea, 100 kilogramos porque es grandote, tiene un plasma de 5 litros y 15 litros de líquido intersticial. Ok. Se entiende que entonces de aquí el 5% y el 15% forman el 20% completo del líquido extracelular. 5 y 15, 20. Son porcentajes del peso corporal. También explica que si tú obtienes cualquiera de ellos, por medición de una sustancia química, puedes sacar los otros por proporción. Eso explica que 1/4 del líquido extracelular es plasma. 3/4 del líquido extracelular es intersticio. O también, obviamente, al revés. Si tú tienes el plasma, eso 4 veces es el líquido extracelular. ¿Me expliqué? Ya con este otro explicada, ¿se entendió esta lógica igual a esta lógica? Perfecto. Quisiera detallarlo más, pero intensivo. Estamos en intensivo. Ahora, bueno, ya sabes con qué porcentaje calcular los compartimentos de tanteo, estimado, teórico. Ahora también te voy a decir cómo medirlo en precisión. Antes, un dato extra. La sangre también tiene un número con el cual le sacas porcentaje al peso corporal y te dice la sangre teórica que tiene el paciente. La sangre es el 8% del peso corporal. Muy bien. Ya que entendimos esto, vamos ahora a rápidamente repasar cuáles sustancias químicas sirven, todas estas que les platicaré, para medir qué compartimentos. No nada más es saber cuáles son. Sí debes sabértelas y sabértelas todas. Debes de saber por qué son esas, porque a veces no te preguntan nada más la sustancia, sino cómo es el comportamiento de dicha sustancia para permitir medir ese compartimento. No te estreses, te va a quedar bien claro ahorita. Y además te pueden preguntar que lo calcules. No te preocupes tampoco. Es el mismo procedimiento para todas. Es el mismo procedimiento. Solo al cambiar la sustancia,
mides un compartimento diferente. Hoy ha sido un día muy ruidoso, ¿no? Ahí el tren. Muy bien. Este es mi esquema. Es un esquema que me sirve para explicar lo que viene a continuación. ¿Qué sustancia y por qué se diluye en el líquido extracelular, intracelular, etcétera? No estoy en el instituto, estoy en mi casa. Vamos a ver. Aquí está. Este esquema es el siguiente. Esto es un pedazo de tejido, así, tal cual. Yo te saco un pedazo de tejido. Tengo un vaso sanguíneo. Y el vaso sanguíneo contiene obviamente plasma y eritrocitos. Los eritrocitos son células. El resto, por fuera del vaso sanguíneo, también hay células, representadas con estos cuadros. Células. Y el espacio que está afuera del vaso sanguíneo, pero también afuera de las células, esto de aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué estoy representando aquí? El intersticio. Aquí estoy representando el intersticio. Si me entiendes bien mi esquema, no vas a tener ningún problema ahorita que pase a lo complejo. Entonces, vaso sanguíneo, que tiene plasma y células, o sea, eritrocitos. Estas también son células, que tienen el líquido intracelular aquí, y esto es el intersticio. Muy bien. Nuestra única vía de acceso para los tejidos es a través del vaso sanguíneo. Tú, con una jeringa, le puedes inyectar una de las sustancias que te voy a platicar ahorita al paciente, pero no es como que se las inyectes al intersticio ni a una célula. ¿Se las pones por dónde? Intravenoso. Así que tú tienes que pensar y razonar ahorita a partir del intravenoso. Metemos el líquido al plasma. Ahí está. Metemos una sustancia química. ¿Cuál es el primer caso posible? Le administramos una sustancia química que no atraviesa ni membrana celular, no atraviesa la membrana capilar, que acabo de subrayar, no atraviesa la membrana capilar, ni atraviesa las membranas celulares, quedándose por lo tanto en este espacio. ¿Qué espacio es este? Ese espacio es el plasma. Muy bien. Entonces, características de una sustancia que sirve para diluirse en el plasma. Y te adelanto, más adelante cuando te enseñe la fórmula matemática que se usa para calcular el volumen en el que se diluyó, con eso vas a calcular el volumen en el que se diluyó, que en este caso es el plasma. Si una sustancia se queda sin atravesar membrana vascular o capilar, y también sin atravesar la membrana celular, se queda atorada solo en el plasma. Así que el plasma se mide administrando sustancias químicas que no atraviesan ni membrana celular ni membrana capilar, potencial pregunta de examen. El ejemplo de esto, ya te lo expliqué en el tema pasado de presión osmótica, son las... ¿Quién no atraviesa nada de membranas? ¿Quién no atraviesa membranas? Las proteínas en general. Nuestro ejemplo es la albúmina. La albúmina es la que se utiliza para medirlo, pero tú ya tienes albúmina en tus vasos sanguíneos. Normalmente hay albúmina. Por eso la que tú le administras para realizar esta medición tiene que estar distinguida, tiene que estar marcada. Y a veces los libros simplistas que no se profundizan en esta idea es que la albúmina marcada con algo para distinguirla, una de estas sustancias. A veces por eso nada más te ponen esas sustancias y te dicen que con eso las mides, pero en realidad es albúmina marcada con esas sustancias. ¿Ok? Esas sustancias incluyen al azul de metileno, al azul de toluidina, al azul de Evans, azules, o yodo 125, un electrolito radioactivo. Sí, cuando se refieren a estas cosas es porque con eso marcas la albúmina que vas a distinguir, porque la albúmina es la que no atraviesa, y tiene lógica con todo lo que hemos estudiado. Muy bien. ¿Puedo pasar a lo siguiente? Pregunta. ¿Qué membrana es más fácil de atravesar? ¿Cuál es más permeable? ¿La membrana celular o la membrana vascular?
Muy bien, la membrana Es vascular o capilar, esa es más permeable, es menos estricta. Así que el siguiente nivel consiste en que sí puedas atravesar la membrana vascular. Pones unos solutos que los metes a través del vaso sanguíneo. ¿Dónde se distribuye? ¿Dónde se distribuirá la sustancia si sí atraviesa membrana vascular, pero no atraviesa membrana celular? ¿Cómo se llama esto que estoy coloreando? Que es básicamente donde se va a distribuir. Todo el líquido extracelular. Todo el líquido extracelular, no nada más del intersticio, porque así como se sale del vaso sanguíneo, también se mete al vaso sanguíneo. No desaparece del plasma. Se reparte en todo el líquido extracelular. ¿Se entendió? Descripción de la sustancia. Atraviesa membrana vascular, pero no atraviesa membrana celular, distribuyéndose por tanto en todo el líquido extracelular, por dentro y por fuera del vaso sanguíneo. Las sustancias que tienen este comportamiento son generalmente azúcares, como el manitol, la inulina y la sacarosa. La sacarosa, si la conoces como azúcar, te presento otras dos. La inulina, no dice insulina, dice inulina, y el manitol. Estas sustancias tienen la característica de quedarse por fuera de las células y les pueden succionar agua, pero eso ya va a ser un fenómeno que veremos en otro momento. Se distribuyen en el líquido extracelular y aquí nos pueden servir para medir el líquido extracelular, porque tienen la característica de sí atravesar la membrana vascular, pero no atravesar la membrana celular. Y como no existe una sustancia mágica que se salga del vaso sanguíneo, desaparezca del vaso sanguíneo, se quede específicamente en el intersticio y luego podamos microsuccionar el intersticio para sacar una muestra y ver la concentración, no se puede. No hay una sustancia que se salga y solo se quede aquí y no se regrese y por eso no se puede medir directamente el líquido intersticial. Por eso tienes que hacer un cálculo indirecto. Sacas el plasma y sacas el líquido extracelular y haces una resta de los valores del líquido extracelular menos plasma. Te lo pueden preguntar así: líquido extracelular menos plasma, o te lo pueden preguntar como un conjunto de dos sustancias químicas, cualquier combinación correcta entre una de estas y una de estas. Por ejemplo, si te viene óxido de deuterio y azul de metileno, aquí estaría mal, porque no es esta. Pero si te viene inulina y toluidina, es así, porque es un binomio que sí jala. ¿Me expliqué? Muy bien. Para medir entonces el líquido intersticial, como no hay una sustancia que haga el acto mágico de salirse de aquí, pero ya no regresarse, o sea, y quedarse aquí nada más, y no podemos tomar micromuestras del intersticio si no está en el plasma, o sea, no se puede, no hay una sustancia que mida directa, haces un cálculo indirecto. Sacas todo el líquido extracelular y le restas el plasma. ¿Ok? Esto mismo es el cómo se saca el líquido intracelular. Tampoco se va a poder medir específico, así que se va a hacer indirecto. Así que voy a volver a explicar lo que dije ahora con este juego de cosas, después de explicar esto. Y va a ser un repaso también de esto. Muy bien, muy bien. De manera que con la lógica que llevamos, el siguiente paso es que la sustancia química que administras es, además de poder atravesar membrana vascular, también pueda atravesar membrana celular. Puede atravesar todas las membranas, diluyéndose entonces en todo el agua corporal total. Ya estará en toda el agua corporal total. Así que la sustancia que atraviese tanto membrana vascular como membrana celular va a medir y va a diluirse en el agua corporal total. ¿Y qué mejor sustancia para diluirse en todos los lugares donde está el agua que el agua misma siendo modificada o moléculas semejantes al agua? ¿No tiene lógica lo que te digo? Sí, ¿verdad? Lo mejor para llegar a todos los lugares donde hay agua es moléculas que se parezcan al agua. Y aquí están los nombres.
óxido de deuterio o dióxido de deuterio, o en palabra óxido de deuterio, también el agua pesada o agua tritiada, que se puede escribir como óxido de tritio T2O, o también le escriben como agua pesada o así, dos moléculas de agua pegaditas. Agua pesada o agua tritiada es cuando a veces fusionan dos moléculas de agua o tres moléculas de agua. Está tritiada, ¿sabes? Esto es el conjunto de nombrecitos que te debes de saber y fórmulas moleculares que te dicen, oh, como la estructura del agua, pero con una letra D o una letra T en vez del hidrógeno, o los nombres de agua tritiada, pesada, óxido de deuterio, o que son también como, algunas son como moléculas de 2 o 3 átomos, moléculas de agua pegadas así, que se distinguen del agua libre normalita, y listo, ahí están, moléculas de agua. Se distribuyen en todos los lugares donde hay agua, porque tienen la característica de sí atravesar tanto membrana celular como membrana vascular. ¿Me expliqué aquí? Sherlock, una duda. Mande. En el caso donde la sustancia sí atraviesa, está distribuida por el intersticio, sí sale y entra por el vaso sanguíneo, Sí. no se queda estática en el intersticio. No. Entonces, así como tiene contacto con él, sigue avanzando por el vaso sanguíneo. Sí. O sea, haz de Ok. cuenta que no existiera esta barrera. Cuando atraviesan una barrera es como si no existiera. Para allá y para acá. Ya, gracias. Ahora entienden por qué estas sustancias, cuando se diluyen, sirven para medir el plasma, estas sustancias sirven para medir el líquido extracelular y estas sustancias sirven para medir el agua total. De nuevo, no existe una molécula mágica que vaya hasta a través del vaso sanguíneo, se pasa al intersticio y luego a la célula, se sale de todos los demás, se queda nada más en la célula y además tenemos la capacidad de medirla en la célula para ver cuánto se diluyó. Pues no. Entonces el líquido intracelular tampoco se puede medir directo. Puedes sacar el agua total y restarle el líquido extracelular, eligiendo un binomio de una sustancia de estas y una sustancia de estas. ¿Me expliqué? ¿Estamos perfectamente claros y al 100? Voy a continuación a llevarlos a practicar esto con un ejercicio. Pero para esto debo explicar la fórmula de el método de dilución. Ok, aquí hay una pregunta que me dicen, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo hacer esto de, por ejemplo, sacar el agua total y sacarle 2/3 para tener esto, en vez de hacer este menos este? ¿O puedo tomar este y multiplicarlo por 2 para obtener ese? Mira, estos trucos que te enseñé de multiplicar por 2, o sacarle 2/3, o así, sacar estas proporciones, se valen cuando no dispongas de las sustancias químicas. Por ejemplo, yo te doy este, no te doy este, y te pido que me digas cuánto es esto. Lo calculas y lo multiplicas por 2. Así sí se vale. Es el estimado más correcto. Pero cuando tengas ambas sustancias, tienes que hacerlo completito. Sacas este y sacas una resta, porque te va a mostrar hasta las mínimas diferencias. Es más exacto. Muy bien. Y en los exámenes hay casos de todo tipo. Que tengas que calcular teórico, que te den una sustancia, mides de ahí y de ahí derivas teóricamente la proporción de la otra, o que te den todas las sustancias y tengas que calcular en preciso. Y es el ejercicio que les voy a mostrar aquí. Ahorita lo ven. Caso de examen real. Y después de esto ya va a seguir el cálculo de alteración de líquidos corporales. Muy bien, aquí está la formulita. Esta es la única fórmula. Es la única fórmula, método de dilución.
Sustancia administrada menos sustancia metabolizada dividido entre la concentración. Sustancia administrada menos sustancia metabolizada dividido entre la concentración. Aún así, no es algo que venga muy intuitivo. Te voy a explicar cómo funciona el método de dilución rápidamente. Imagínate que tienes este recipiente con una cantidad desconocida de agua que tú quieres calcular cuánta agua es. Te prestan para ello 5 pelotas mágicas que se distribuyen uniformemente en el recipiente. Tienen esa característica mágica. 5 pelotas mágicas que se distribuyen uniformemente en el recipiente. Ok, tú las echas al recipiente y les das un tiempo para que se distribuyan. Te dicen, déjalo como 1 hora o 2 para que se empiecen a poner en la posición correcta. Oh, muy bien. Y en el rato que te esperaste pasó un niño y se robó una pelota. Ya nada más te quedaste con 4 pelotas. Bueno, ahí se quedan las 4 pelotas y se distribuyen homogéneamente en la fórmula, en la solución. Y tú tomas una muestra de este enorme recipiente de volumen desconocido. Tomas una muestra de un bote que tú sí sabes cuánto mide y mide 1 litro. Y este bote que mide 1 litro trae una pelota. Por lo tanto, tú así súper intuitivamente sabes, si este bote de 1 litro trae una pelota, y yo había distribuido 4 pelotas porque se robaron una, ¿cuántos litros tiene el recipiente grande? 4 litros. Esa es la lógica del método de dilución. Las sustancias administradas van y se distribuyen uniformemente en un compartimento de cantidad desconocida, tomas una muestra y haciendo una divisioncita, calculas en cuánto volumen se diluyó. ¿Expliqué correctamente la fórmula? ¿Tiene sentido ahora? Voy a convertirlo en versión simplificada aquí. Si tú tenías sustancia administrada, 5 pelotas. Menos sustancia metabolizada, 1 se roban. Distribuida entre la concentración, 1 pelota por litro. Lo que nos lleva a 4 pelotas dividido entre 1 pelota por litro. Pelota se elimina con pelotas, 4 entre 1 da 4 y la respuesta está en litros. Nótese que si esta unidad de volumen en la que mediste la concentración, en vez de litros estuviera en decilitros, te salían decilitros. Si estuviera en mililitros, te diría cuántos mililitros. Y al final solo lo conviertes a litro. ¿Perfectamente explicado? Perfectamente entendido. ¿Todo bien? Ahora vamos a llevarlo a operaciones reales. Operaciones reales. Quiero que veas lo que estoy borrando. Quiero que hagas el cálculo. Vas a realizar este cálculo. No pasa nada si lo estás viendo. Se trata de un intensivo. Quiero que practiques súper rápido en la calculadora. Hasta estás viendo las respuestas. Verás que del manitol y de otra sustancia te voy a poner a calcular cosas. Listo, voy a leer el caso. Vas a calcular todo. El líquido intracelular, líquido extracelular, plasma intersticio, agua total y sangre. Lo vas a calcular de manera real con las sustancias químicas cuando dispongas de ellas y con las proporciones cuando no dispongas de ellas. Y también lo vas a calcular ideal, es decir, con el puro porcentaje del peso corporal. Todos estos. Y me vas a decir cuál es mayor en este paciente, el valor ideal o el valor real. ¿Cuál de estos dos resultó más grande? Les gusta mucho en fisiología las preguntas comparativas. Mayor, menor, igual que. ¿Se entendió lo que vas a realizar? Método de dilución y proporciones, cálculos del peso corporal. Y aquí está el caso. Te voy a leer el caso. Femenina de 65 años, una viejita, aparentemente sana, talla de 1,65 y peso de 85 kilogramos. Participa en un proyecto de investigación en el que es necesaria conocer la distribución de agua en los diferentes compartimentos de líquidos corporales.
por lo que se le inyectan 100 milicuris, que te valga. Es una unidad de radioactividad que a ti ya te da igual, mili algo. Se le inyectan 100 milicuris de D2O. Y se le inyectan de manitol 1.2 gramos. Usa este valor que yo modifiqué. 1.2 gramos. Después de 2 horas, el sujeto ha excretado el 10% de D2O y el 55%, valor modificado por mí, de manitol. El 55% de manitol. Para que hagas la cantidad que pierde después de un cierto tiempo que le das para diluir. En este momento se le toma una muestra en el plasma para medirlos, encontrándose que hay 0.213 milicuris por decilitro de D2O por decilitro y 3.2 miligramos por decilitro de manitol. Nótese que al final tus cantidad de en cuanto se diluyó va a ser número de decilitros. No olvides al final pasarlo a litros. También tiene un hematocrito del 40% que te va a servir para el cálculo real de la sangre. Muy bien, ahorita me vuelvo a acercar. Quiero que... Déjame borro aquí esto mientras tú copias esa tablita que vas a rellenar. Tómale una foto, es nada más para que veas lo que vas a sacar. Un screenshot, algo. Porque voy a subirlo al problema y lo voy a dejar en el problema. Muy bien, lo cambio en 5, 4, 3, 2, 1. Aquí está el caso. Recuerda, 1.2 gramos. Listo. Te voy a dar solamente 10 minutos y luego lo voy a resolver yo. No te puedo dar más porque estamos en intensivo. Voy a poner pausa por aquí. Y en 10 minutos lo contesto. Reinicio la explicación de este ejercicio en el cual vamos a hacer la comparativa entre cálculos ideales y reales de sustancias. Voy a ir un poco hacia acá. Lo primero que voy a hacer es tomar el peso corporal del paciente, 85 kilogramos, y sin ninguna dificultad tomo el peso 85 por 0.6, 51 litros. Déjenme pongo mi pantalla bien para no... Aquí está. 85 por 0.6, 51 litros. El agua total, aquí está, 51 litros. 85 por 0.4, 34 litros. Por 0.4, el 40% del peso. 85 por 0.2, 17 litros. Como verán, las proporciones se están cumpliendo perfectamente porque es totalmente ideal. 85 kilogramos por... Ahora quiero el plasma. ¿Por cuánto multiplico para obtener el plasma? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 0.05. A veces cuando sacan 5%, 8%, cometen el error de multiplicar por 0.5 en vez de por 0.05. Acuérdate, 0.5 sería el 50%. Supongo que a alguien le pasó, pero se dio cuenta. 4.25 litros. Y el intersticial es 85 por 0.15. 12.75 litros. La sangre es el 8% del peso corporal. El líquido es 34, ahí está escrito. Tal vez, fíjate, aquí está el título, líquido extracelular. Es que lo traes al revés. El extracelular es 17 y el intersticial es 34. Ay, perdón. Sí. Por andar haciéndolo a las prisas, disculpen. Líquido intracelular 34 es el 40% del peso. Líquido extracelular 17 es el 20% del peso. Sí, error mío. Qué bueno que se dieron cuenta.
Listo, listo, listo. Y ahí está, le saqué los porcentajes de peso corporal que les comenté y obtuve los valores. La sangre, ¿qué porcentaje del peso corporal es? 8%. Entonces, 85 por 0.08, 6.8 litros. 6.8 litros. Listo, ya acabé. Ahora los reales. Obviamente los reales voy a empezar calculando el del D2O. ¿Para qué me va a servir eso? ¿Qué voy a medir? El agua corporal total. Y cuando haga el del manitol, voy a obtener el del líquido extracelular. Son las sustancias de las que dispongo. Así que ahora me voy a ir a acercar aquí, a hacer mis cálculos primero del D2O. Voy a tratar de ser muy preciso, pongan mucha atención. Escribo la fórmula. Sustancia administrada, 100 milicuris. A las 2 horas que se le dio al sujeto excretado el 10% del D2O, menos el 10%, dividido entre la concentración que le encontraron. ¿Cuál es la concentración que le encontraron? 0.213. 0.213 milicuris por decilitro. Muy bien, ahora lo traduzco. ¿Cuánto es el 10% de 100 milicuris? 100 milicuris menos 10 milicuris entre el mismo valor. 0.213 milicuris por decilitro. Ahora, esto me deja un 90 milicuris entre 0.213 milicuris por decilitro. Obviamente se eliminan milicuris con milicuris, nos deja una respuesta en decilitros. ¿Y cuál es la respuesta en decilitros? 90 entre 0.213. Lo voy a poner aquí abajo para no amontonar. 422.53 decilitros. Ahora lo quiero nada más pasar a litros. Lo paso a una unidad 10 veces más grande. Lo hago una unidad. O sea, muevo el puntito una vez a la izquierda. El aprender a hacer esto mental, si te falla, está en el video de conversiones. Listo. Tenemos el cálculo del líquido total. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Muy bien. Ahora, voy por el siguiente. Voy por el manitol. Un error que pudiste haber cometido es querer sacar uno, sacarle la mitad, sacarle la cuarta parte, sacarle... No. Siempre que dispongas de sustancia te da un valor más real. Así que vamos a sacar ahora el del manitol. Sustancia administrada. 1.2 gramos. Menos el 55%. Entre la cantidad que le encontraron, 3.2 miligramos por decilitro. Primero, ¿qué cosa te das cuenta? Esta unidad está en gramos, esta unidad está en miligramos. No puedes trabajar así. Desde la prepa y de la secundaria, no puedes realizar operaciones matemáticas con unidades diferentes. Ese era el truco que les apliqué aquí. Así que tienes que hacer que estén en la misma unidad. ¿Qué unidad es la que te sugiero? La más pequeña, para que no te andes metiendo con decimales. ¿Qué se te hace más fácil? ¿Hacer esto gramos o hacer esto miligramos? Pues hacer esto miligramos, ¿no? De gramo a mili. ¿Cuántas veces muevo el punto? 3.
Entonces va a quedar como 1200 miligramos menos el 55% entre 3.2 miligramos por decilitro. Ah, ok, ahora sí. ¿Y cuánto es el 55% de eso? 660. Entonces nos da 1200 miligramos menos 660 miligramos entre 3.2 miligramos por decilitro. Eso nos da un resultado de 540 miligramos. Me comí un 0. 540 miligramos dividido entre 3.2 miligramos por decilitro. Eliminamos miligramos con miligramos y la respuesta nos da en decilitros. ¿Cuánto es 540 entre 3.2? 168.7 decilitros. O sea, 16.87 litros. ¿Todos bien? Mande. ¿De dónde salió el 660? ¿Cuánto le estás restando? ¿Cuánto metabolizó? Dos horas después el sujeto ha excretado el 10% de esto y el 55% de manitol. Son las 2 horas que se le dieron para que se distribuyera por el cuerpo. Y es la sustancia metabolizada, lo que eliminas, lo que representamos como la pelota que se robó el niño en el ejemplo previo. Sí, ¿cómo saber cuánto es el 55%? Si 1200 miligramos son el 100%, el 55% son 660 miligramos. Así como acá te dicen que solo excretó el 10% de D2O, por eso le bajamos el 10%, o sea, 10 milicuris, porque eso es el 10% de esto. Pero, ¿Se resolvió la duda? Mande. yo siempre bueno, no entiendo por qué, o sea, yo sé que gramos no está en el prefijo gramos, bueno, o sea, no está en la tabla de 10 por 10, 1 por 10 a la menos 1 y así. No tiene, simplemente no tiene. Es tal cual. Sería el 0. Sería el 0. Esto es como el 0. Y comparas con mili, que es a la menos 3. Hay 3 veces que hay que mover el punto. Ok, ya entendí, gracias. Ya. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Entonces, todos pudimos llegar a 16.87 gramos. Y si no, ya resolvimos las dudas. ¿Vieron en qué cayeron nos estaban atorando? Hay que cuidar que esté en la misma unidad. Entonces, el líquido extracelular, porque lo medí con manitol, son 16.87 litros. Listo. Ahora, ¿qué puedo calcular directisísimo? Puedo calcular el líquido el líquido intracelular, que se calcula ¿cómo? Tomando el agua total y restando el extracelular. ¿Dispongo de las cantidades de sustancias exactas? Sí. ¿Necesito sacar proporciones? No. No necesito sacar proporciones. No le saques el doble, no le saques un tercio, porque dispones de lo correcto para completarlo. 42.25 menos 16.87. ¡Pum! 25.38 litros. Perfecto. Ahora, el plasma. ¿Tengo sustancia química para calcular el plasma? ¿Tengo sustancias químicas o valores para calcular el intersticio? ¿Cuáles? No tengo. No tengo para sacarlo directo. Bueno, o sea, me referí que sí había valores para sacarlo. Ah, bueno. Entonces, por lo tanto, le voy a sacar aquí un cuarto. Aquí voy a poner un cuarto de este valor de líquido extracelular y acá 3/4 de líquido extracelular. Aquí es a lo que me refería con vamos a usar las proporciones. Ya no disponemos de las sustancias, ni directa ni indirecta. Ahora sí, de lo que calculamos le podemos sacar un cuarto y 3/4. ¿Cuánto es un cuarto de esto? 16.87 entre 4. 4.21 litros.
Y eso multiplicado por 3 son 3/4 partes. 13.62 litros. Ahí está. 2.75 es. Ay, perdón. Porque le saqué 1/4 y 3/4. Es 12. Ah, qué caray. Por querer hacerlo a la prisa lo escribí mal. Sí, 12.65. Aquí está. ¿Todo bien? ¿Ya vieron cuándo sí se usan las proporciones y cuándo no se usan las proporciones? Sharo, por eso nos dijiste que tenemos que utilizar lo que nos den para que sea más exacto. Sí. Ok, perfecto, gracias. Ahora, ok. ¿Cuánto es la sangre? La sangre aquí también no la calculas ideal, la calculas real. Te voy a enseñar a calcular la sangre real. La sangre es el conjunto, y me voy a esta explicación, la sangre es el conjunto del plasma y las células. Las células, el porcentaje de la sangre que son células se mide en hematocrito. ¿Y el hematocrito cuánto te dijeron que era? Hematocrito del 40%. Si la sangre es el 100%, ¿cuánto es el plasma? El plasma es 100 menos el hematocrito. El plasma es 100 menos 40%. El plasma es el 60%. En este paciente, porque te dicen que este paciente, ¿cuánto tiene de plasma? Perdón, ¿cuánto tiene de hematocrito? 40%. Si te hubieran dicho que el paciente tiene 45% de hematocrito, aquí nos hubiera dado un plasma del 55%. Si te dicen que el paciente tiene 30% de hematocrito, hubiera sido 70% de plasma. ¿Se entiende? Más hematocrito, menos plasma. Menos hematocrito, más plasma. La parte que no es el hematocrito es plasma. ¿Y por qué hay que calcular eso? Por lo siguiente. Tú tienes cuánto plasma en realidad hay. ¿Cuánto plasma en realidad hay? 4.21 litros, calculado con la proporción de una sustancia química que medía el extracelular. Así que estamos dentro de la realidad. Esos 4.21 litros, ¿cuánto es de la sangre? Esos 4.21 litros, ¿qué proporción de la sangre son? ¿Son el 100%? ¿Son el 40%? ¿Son el qué? 100%. Son el 60%, porque es el plasma. Y el porcentaje de plasma que van a representar lo vas a sacar toda la sangre, restándole el hematocrito. ¿Ya se entendió por qué era útil el hematocrito? Pónganme un punto si voy bien hasta aquí. Díganme si tienen duda. Recalco. La cantidad de plasma que calcules, la pones aquí y va a ser el porcentaje de la sangre que no es el hematocrito. ¿Cómo sacas la sangre real? Pues entonces, si este es el plasma, ¿cuánto es el 100%? Para que sea la sangre completa. Ah, pues regla de 3 simple. Multiplico, divido, pongo la respuesta. ¿Cuántos litros de sangre reales hay? 7.01. 7.01 litros de sangre. Muy bien. Y podemos concluir. ¿Cuál es mayor? ¿El agua real o el agua ideal? En estos compartimentos. Nótese que en todos estos, líquido intracelular, extracelular, plasma intersticial y el agua total, todas las aguas reales son menores que las ideales. Entonces el mayor es el ideal. Si yo te hubiera preguntado cuál es menor, me hubieras contestado el real. Esto tiene mucho sentido, coincide con la realidad de que esta es una viejita de 85 años y tiene, perdón, de 65 años y tiene sentido que tenga un poco menos de agua de lo ideal para su peso, ¿verdad? Además es mujer. Pero quiero que veas cómo en realidad el cálculo de la sangre resultó mayor, el real. El real para la sangre. Y solo quiero que notes, que puedas percibir esas cosas, como nuestros cálculos, las comparativas entre el real y el ideal. Y que el ideal de los líquidos menores que lo que debería, tiene sentido porque es anciana y es mujer. Mande. Pero yo tengo una duda, o sea,
Se supone que en un adulto, ahora sí que normal, es el 60% de agua, ¿no? Dijiste que en un anciano era el 50%. Sí, pero Entonces, no vas a sacar esos porcentajes. Los cálculos ideales se calculan con lo que te enseñé así. Es ideal. ok. O sea que así sea viejito o lo que sea, siempre va a ser 60. Sí, a menos que te dejen muy claro que quieren que uses otro valor. Ah, ok, perfecto. Gracias. Va. Muy bien. Y con esto terminamos el cálculo de osmolaridades. Aquí tengo una pregunta que les voy a poner más adelante. Se las voy a dejar de tarea. Pero ya en este momento voy a pasar al tema de alteración de líquidos corporales. De hecho, este es el problema del náufrago clásicamente. Lo van a poder ver en su plataforma para repasar. Ya lo vimos en el curso largo. Está súper padre. Y lo van a poder estudiar en plataforma los que se metieron al curso de bases. Y los que están en el puro intensivo, pues no tienen plataforma porque no registraron el formulario. Pero a ver qué podemos hacer para ayudarlos. Vamos a ver ahora este tema. El tema más importante probablemente de este parcial, porque van a necesitarlo para todos los siguientes apartados. Voy por lo tanto aquí a darles 3 minutos para agarrar aire, 3 minutos nada más, y reinicio. Listo, retomamos. Y vamos a darle entonces con este tema de expansión y contracción. Borré unas poquitas cosas como el cálculo del hematocrito para poder hacer un poco de interpretación. Voy a verlo en versión express para intensivo de manera muy rápida, ya viene contestado. Y vamos a aclarar los ejemplos. Aquí tenemos una tabla que nos va a englobar todo lo que tiene que ver con la alteración de líquidos corporales. La alteración de los líquidos corporales incluye cuando puedes darle o administrarle o ponerle más líquidos a un paciente por cualquier medio. Eso se llama una expansión, o cuando le retiras, quitas o pierde líquidos el paciente de alguna manera. Contracción. Eso es lo que significan estas palabras. Expansión, acabó con más líquido. Contracción, acabó con menos líquido. Y la otra palabra que forma estos cambios de líquidos corporales es hiperosmolar, isoosmolar o hipoosmolar. Hiperosmolar, isoosmolar o hipoosmolar, que hace referencia al cambio en la osmolaridad del paciente. Recalco, el nombre de las alteraciones de líquidos corporales consta de solamente 2 palabras. Y si tú entiendes esas 2 palabras, entendiste el caso por completo. Adquirió o perdió agua. Y luego, además de eso, puedes adquirir o perder, pero que tu osmolaridad aumente, se mantenga igual o disminuya tu osmolaridad después del cambio de líquidos. Así se forman los nombres. ¿Cuántos casos posibles existen? Solo 6. Expansión hiperosmolar, expansión isoosmolar, expansión hipoosmolar. Contracción hiperosmolar, contracción isoosmolar, contracción hipoosmolar. Y acá tengo ejemplos clínicos extensos y específicos, múltiples de cada cosa. Cuando lo explique, voy a mostrarte, estas cosas hacen tal caso clínico. Por lo tanto, estas alteraciones en el cuerpo. Tengo un código de colores que desde ahorita puedes ir notando. Los cambios provocados por la expansión o la contracción, es decir, por el volumen de líquido, lo decidí escribir en azul. Como verás, obviamente, el aumento del líquido extracelular es lo que hace que se llame expansión. La disminución del líquido extracelular es lo que hace que se llame contracción. Contracción del líquido. Y lo que está en azul es la consecuencia de esto. Ahora, hiperosmolar, isoosmolar o hipoosmolar es el apellido que se le da porque eso le pasa a la osmolaridad. Cuando tú a partir del caso clínico sepas qué efecto tiene eso en la osmolaridad, así se llama el cambio. Y todo lo que escribí con rojo, esto y esto, son consecuencia del cambio en la osmolaridad. ¿Fui claro con el código de colores? Lo que está en azul, consecuencia de la variación del líquido. Lo que está en rojo, consecuencia de la variación de la osmolaridad. Muy bien.
Entonces, continúo. Voy a explicar el caso número 1. Expansión hiperosmolar. Porque es lo que tiene que ver con el aumento del líquido del paciente y que en consecuencia acabe hiperosmolar. Aquí tengo ejemplos de expansión hiperosmolar. Tomar agua de mar, porque el agua de mar tiene más osmolaridad que tu plasma. Tomar una solución de glucosada de cloruro de sodio con valores por encima del 0.9%, las conocidas soluciones hipersalinas. Bien, este signo significa mayor a 0.9%. ¿Por qué? Porque obviamente por acá en las normales está el 0.9%. Por encima de 0.9% es una solución hiperosmolar. Por ejemplo, la salina al 1.8% o al 2.4%. Cualquier valor encima del 0.9%. La solución glucosada al 10% también es hiperosmolar. O también, un caso muy especial, la dieta hipersódica. El paciente que coma demasiada sal, come más soluto, más sal, por lo tanto le sube la osmolaridad, pero a la vez esa ingesta elevada de sal le hace retener líquidos. Expansión hiperosmolar. ¿Se entendió? Vamos a ver. Cuando esto ocurre, recuerda, si me dicen que van entendiendo, puedo avanzar más rápido. Y estos ejemplos son los de la expansión hiperosmolar. ¿Por qué? Porque fue una adquisición de líquidos, expansión en tu volumen de líquido. ¡Pum! Nos contesta justo esto. Y un aumento en la osmolaridad. Listo. Como consecuencia te puedo contestar qué es lo que le ocurre al líquido extracelular, líquido intracelular, la osmolaridad, el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio es el volumen de los eritrocitos, pero también puede representarse como el volumen de todas las células. Volumen corpuscular medio, VCM, es el nombre que se le da al volumen de los eritrocitos, pero representa el volumen de todas las células. El plasma y las proteínas en el plasma, y además en el hematocrito. Vamos a ver. Debido a que hay una expansión del líquido, la expansión ¿dónde ocurre inicialmente? En el líquido extracelular. Y por lo tanto, ¿qué le pasa al plasma? El plasma es un ejemplo del líquido extracelular, lo acabamos de ver, es uno de los líquidos extracelulares, por lo tanto, aumenta. Es una parte de él. ¿Recuerdas que las proteínas están en el plasma y no pueden salirse de ahí? ¿Están capturadas en el vaso sanguíneo? ¿Qué pasa con las proteínas? Entonces, si aumenta el plasma. Esta preguntita, para que no te confundas, no habla de la cantidad total de proteínas, sino de la concentración de proteínas. Al haber más plasma, las proteínas quedan diluidas. ¿Me expliqué? Entiéndase también que si hay proteínas menores, menos proteínas están diluidas, ¿cómo se va a encontrar la presión coloidosmótica, que es la osmótica derivada de las proteínas? Disminuida. Muy bien, además, recuerda que el hematocrito, como te lo expliqué acá, el hematocrito es el porcentaje de la sangre que representan las células. Entonces depende de dos cosas. Entre más plasma haya, menos porcentaje representan las células. Entre menos plasma hay, más porcentaje representan las células. ¿Cierto o falso? El hematocrito resulta inversamente proporcional al plasma. Si hay más plasma, hay menos porcentaje de células, menos hematocrito. Si hay menos plasma, hay más porcentaje que representan las células, más hematocrito. De manera que, como hay más plasma, ¿qué le pasa al hematocrito? ¿Más plasma? Menos hematocrito. Y por eso le contesté aquí, en color azul, que el hematocrito disminuye. Ahorita vemos esta otra flecha. El hematocrito disminuye por consecuencia del aumento del plasma. Y listo.
¿Se entendió todo lo que expliqué con consecuencia de la expansión del líquido extracelular? Por lo tanto, aumento el volumen del plasma, lo que diluye las proteínas, lo que a la vez diluye el hematocrito. Recuerden que voy a repetirlo 6 veces todo. Es normal, es perfecta y completamente normal que en este tema lo explico una vez y te confundes un poco. Lo explico en la segunda y te confundes un poco. Pero ya para la tercera, cuarta, vas a ir entendiéndolo completo. ¿Ok? Pero sí, lo recalco. Todo lo que te expliqué es única y exclusivamente por la expansión. Aumento del líquido extracelular, que hace aumentar el plasma, lo que disminuye la presión, la concentración de proteínas y también diluye el hematocrito. Porque si hay más plasma, son menos porcentaje las células. Listo. Ahora voy a explicar la otra mitad, que se analiza así totalmente independiente. La osmolaridad hasta aquí no ha tenido nada que ver. La osmolaridad del paciente al tener estos casos clínicos, tomar agua de mar, cloruro de sodio más del 0.9%, glucosa al 10% o dieta hipersódica, ¿qué le va a pasar a la osmolaridad del paciente? ¿Qué le va a pasar a la osmolaridad del paciente? La osmolaridad del paciente aumenta. Al aumentar la osmolaridad del paciente, el líquido intracelular se sale. ¿Por qué? El líquido intracelular disminuye, porque las células secrenan. Porque esta osmolaridad que está aumentada, ¿de quién es? ¿De quién es esta osmolaridad? Acuérdate, siempre que no te aclare, son cosas que son del líquido extracelular. El líquido extracelular acabó hiperosmolar. Muy bien. Y cuando la solución hiperosmolar afuera de la célula está hiperosmolar, esta osmolaridad es extracelular, muy bien. ¿Qué efecto tiene en la célula? La crena, le saca agua, haciendo que ¿qué ocurra con el volumen de líquido intracelular? Disminuye. Debido a que el ambiente, el líquido extracelular se puso hiperosmolar, el líquido intracelular disminuye, le sacaste agüita. A muchos les da, tras esta explicación de decir, entonces luego se sale y vuelve a aumentar todavía más, o por ejemplo aquí, en estos casos, me voy a regresar a subir este... No, ya no muevas nada, hazlo en el orden que te lo digo. Y ya, no te regreses a modificar flechitas. El aumento de la osmolaridad disminuye el líquido intracelular, punto. Y luego, el líquido intracelular disminuido, recuerda que las células están rellenas de líquido. Si disminuyó el líquido intracelular, ¿qué le pasó al volumen corpuscular medio o volumen de los eritrocitos? Pues también disminuye, obviamente, por esto mismo. Ok, y si te estoy diciendo que el volumen de los eritrocitos disminuye, las células, los eritrocitos se hacen más chiquitos. ¿Qué porcentaje de la sangre van a ser células? Si yo te digo que estas celulitas eritrocitos se hicieron más chiquitos, ahora ¿qué porcentaje va a haber de hematocrito? ¿Más o menos? También el hematocrito disminuye. Si las células se hacen más pequeñas, hay menos hematocrito. Si las células se hacen más grandes, hay más hematocrito. Es el otro factor que altera el hematocrito. Como verás, también el volumen corpuscular medio disminuido hace que el hematocrito disminuya. Aquí, el aumento del plasma disminuyó el hematocrito. La disminución del volumen de los eritrocitos disminuyó el hematocrito. Ambos factores, el azul por los líquidos, el rojo por la osmolaridad, disminuyen el hematocrito. En conclusión, el hematocrito disminuye por uno y por otro factor. Va a haber veces que algo lo sube y algo lo baja. Va a haber veces que algo lo baja y algo lo sube. Y así se analiza en conclusión qué le ocurre al hematocrito. Podríamos interpretar del hematocrito que es directamente proporcional al volumen corpuscular medio, inversamente proporcional al plasma. Y la respuesta final es el conjunto de esas interacciones. Ya expliqué el primer ejemplo, el primer caso.
lo voy a repetir 6 veces, te va a quedar súper claro. Pero empiezas a notar que tiene sentido muy lógico. O sea, es como súper fácil. Una cosa es el líquido, una cosa es la osmolaridad. Hacen unos cuantos cambiecitos, listo. Recuerda que las palabras hiperosmolar, isoosmolar e hipoosmolar significan por arriba, hiperosmolar, iso en el rango, hipoosmolar por debajo del rango de 290 más menos 10 miliosmoles por litro. O sea, de 280 a 300 miliosmoles por litro. La osmolaridad normal de tu plasma. Si se mantiene normal la osmolaridad, es isoosmolar. Si la hace subir, se vuelve hiperosmolar. Si la hace bajar, la osmolaridad, te vuelves hipoosmolar. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el cambio, los ejemplos que ocurran. Vamos analizando ahora. Muy bien, muy bien. Vamos a resolver ahora una contracción hiperosmolar. Necesito que aquí pongas demasiada atención. Es más fácil pensar en las expansiones porque como el líquido que le administres, de esa forma se va a poner su osmolaridad. ¿Tiene sentido? Si yo te doy líquidos hiperosmolares, te pones hiperosmolar. Si te doy líquidos isoosmolares, te pones isoosmolar. Si te doy líquidos hipoosmolares, te pones hipoosmolar. Tiene sentido. Pero a veces se me confunden cuando hablamos de los líquidos que pierde. Piensa y contéstame. Aquí te planteo ejemplos a los cuales en un momento les voy a hacer acercamiento, donde pierdes líquidos hipoosmolares, pierdes líquidos diluidos, pierdes líquidos que son más agua que solutos, pierdes líquidos hipoosmolares. ¿Cómo te quedas tú? Perfectamente contestado. Si pierdes líquidos diluidos, hipoosmolares, acabas hiper. Por eso, orinar diluido o perder liquidito de baja osmolaridad, ahorita voy a los detalles, te hace quedar con alta osmolaridad. Y este es un punto que tienes que anotar ahí, muy importante, con un asterisco. El nombre de estas enfermedades, el nombre de los cambios... Me espante. El nombre... Chécate. El nombre de los cambios depende de lo que le pasa al paciente, no del nombre del líquido. El nombre del cambio es lo que le pasa al paciente, no el nombre del líquido. Si te dan líquidos hiperosmolares, acabas hiperosmolar, por eso es una expansión hiperosmolar. Si te dan líquidos hipoosmolares, acabas hipoosmolar, por eso es una expansión hipoosmolar. Pero, en las contracciones, si te quitan líquidos hipoosmolares, acabas hiperosmolar. Por eso se llama contracción hiperosmolar, por cómo acabas. Porque el líquido que te quitaron es hipoosmolar. Si te quitan líquidos hiperosmolares, acabas hipoosmolar. Por eso se llama contracción hipoosmolar, por cómo terminas. Lo que te quitan es lo contrario. Ok, ¿aclaré ese punto ya? Muy bien, eso a veces los confundía. Ahora, continuando con esto, voy ahora sí poder hacer acercamiento y entender estos ejemplos clínicos. Cuando tú empiezas a orinar muy diluido, que en tu orina se te va toda el agua. En el orina se te va todo el agua. Clásico ejemplo, cuando tienes una enfermedad llamada diabetes insípida. Esto no es lo mismo que diabetes mellitus. La diabetes insípida es la deficiencia de la hormona antidiurética, baja antidiurética.
la que te hace retener agua. Si tú no tienes hormona antidiurética y tienes por lo tanto diabetes insípida, pierdes agua, entonces te quedas concentrado. También, paciente que tiene 2-3 días sin tomar agua porque tenía muchas náuseas y no tolera la vía oral. Nada más por existir, por estar respirando, tú estás perdiendo agua por evaporación. Es esa agua que luego acaba en las ventanas en invierno, así pegada. Es esa agua que pierdes por evaporación. No tomar agua es estar perdiendo agua, naturalmente. Y el que siempre los confunde, el que siempre los confunde, sudar. ¿Cómo es el sudor? Aquí te lo estoy poniendo. El sudor es hiperosmolar, isoosmolar o hipoosmolar. El sudor es hipoosmolar. A veces uno cree, porque ha probado el sudor, y dice, está saladito, ha de estar hiperosmolar. No. Sí, el sudor es saladito, porque tiene ciertos solutos, pero es más salado tu plasma. Así que en comparativa, el sudor es hipoosmolar, porque está por debajo de los 280 miliosmoles por litro. ¿Me expliqué? El sudor es un líquido hipoosmolar. Por eso cuando sudas, porque estás haciendo ejercicio, porque te metiste al sauna, cosas así. Si sudas, estás teniendo, igual que no tomar agua, igual que tener una orina diluida, una contracción hiperosmolar, porque así te estás quedando. Y ya que entendimos esos ejemplos, veamos qué pasa. En las contracciones, como verás en todas, el volumen de líquido extracelular disminuye. Por lo tanto, el plasma, que es un ejemplo de líquido extracelular, también disminuye. Eso hace que las proteínas que están atrapadas en el plasma se concentren, aumentan su concentración. ¿Ok? También, aparte, el plasma disminuido permite que el hematocrito represente un mayor porcentaje. Esto y esto, ¿se entendió? Ya entendiste las contracciones también. Ahora, por el asunto de estar hiperosmolar, fíjate cómo los efectos de la hiperosmolaridad son los mismos. Por estar hiperosmolar el paciente, aunque tenga menos líquido, esa hiperosmolaridad, ¿qué le hace a las células? Le saca agua, por eso el líquido intracelular queda disminuido. Porque la cantidad de líquido intracelular depende de cómo está la osmolaridad afuera. Más osmolaridad, saca líquido de las células. Eso hace que, ¿qué le pase al volumen de los eritrocitos? Disminuya. Y al mismo tiempo, eso hace que por lo tanto el hematocrito disminuya, porque los eritrocitos acaban más chiquitos. Sí, aunque sea menos agua, porque el líquido intracelular, el líquido que se mantenga dentro de una célula, no importa si lo pones en una gota de agua o lo pones en un tinaco, un garrafón enorme de líquido, le entra y le sale agua dependiendo de la osmolaridad del medio extracelular. Eso fue el tema de ósmosis. Ahora bien, continuando con esta idea, por lo tanto, ya vayan reconociendo el código de colores. Todo lo que está en rojo es efecto de la osmolaridad. Todo lo que está en azul es efecto del aumento o disminución del volumen de líquido extracelular. Y además de ahí vienen los nombres. Quiero que me digas en conclusión qué crees que le pasa, por ejemplo, entonces cuando sudas, cuando no tomas agua o cuando tienes diabetes insípida al hematocrito. ¿Qué le pasa al hematocrito? Uno creería, ¿no? Naturalmente, intuitivamente uno pensaría, sudé un chorro, perdí líquido, mi hematocrito va a aumentar porque se me va a concentrar la sangre. Pero resulta que no. El conjunto analizado correctamente de lo que hace el volumen de líquido y lo que aparte hace la osmolaridad, contrarrestando eso, hace que esto se neutralice entre sí y el hematocrito queda sin cambios.
un poco antiintuitivo. ¿Al sudar se pierde soluto? Sí, pero menos soluto que agua. En pensada simplificada, pierdes más agua. Al sudar pierdes más agua. Siempre se pierde o se gana de todo. La cuestión es más soluto o más agua. ¿Quieren intentar contestar, por ejemplo, esto? Bueno, ya está contestado, pero les voy a dar un minuto, 2 minutos, voy a pausar aquí, para que analicen esto. Todo esto es de examen. Ahorita a continuación te voy a presentar los casos. Analicen la tabla, los voy a dejar verla y voy a reiniciar la grabación. Y nos vamos a ir a analizar casos específicos. ¿Cómo viene esto en el examen? Mira, así de fácil. Paciente que estaba corriendo por 5 horas y por lo tanto sudó profusamente. ¿Cómo se encuentra la presión coloidosmótica? Depende de las proteínas. ¿Cómo se encuentra el hematocrito? Depende de analizar ambos renglones, rojos y azules. ¿Cómo se encuentran los niveles de sodio? Tienes que ir a ver la osmolaridad. ¿Cómo está el volumen del eritrocito? ¿Cómo está el volumen? O sea, me van a dar los datos, por ejemplo, me van a dar cómo está en osmolaridad o... No te van a dar nada. Todo es lógica y deductiva. Así cual te lo dije. Paciente corrió 5 horas y sudó profusamente. Y te voy a empezar a preguntar. Por eso son importantes estos ejemplos que te estoy poniendo aquí. Paciente tiene una lesión en el cerebro que le hace la disminución de la secreción de antidiurética. ¿Cómo se va a encontrar el volumen de los eritrocitos? ¿Ok? Esto es totalmente así, racional, entender los casos. Hay diarreas, quemaduras, tomar agua, tomar líquidos hiperosmolares, isoosmolares, administrarle, quitarle. Ahorita voy a continuar mencionándote los ejemplos. Y como los casos que hemos visto hasta ahorita, caso clínico enorme, identificas la situación. Con el puro caso clínico o explicación, tú vas a tener que saber qué alteración es. ¿Es una expansión? ¿Es una contracción? ¿Acabará hiper, iso o hipoosmolar? Por deducción. Por lo que te voy a explicar aquí, tú vas a saber cuál es. Y por lo tanto te pueden preguntar cualquiera de estas cosas, directa o indirectamente. ¿Vamos bien? Una micropausa para que termines de analizar la tabla. Muy bien, reiniciamos la explicación. Verán que tenemos contestado el primero y el cuarto renglón. Expliqué un ejemplo de expansión y un ejemplo de contracción. Quiero que veas que voy a analizar cada renglón. Pero también quiero que entiendas la lógica detrás de todo. Las expansiones tienen los mismos comportamientos, porque son los cambios que genera la expansión, el aumento del volumen de líquido extracelular. Si comparas, las contracciones tienen todas el mismo efecto en cuanto a lo que depende del líquido extracelular. ¿Se dan cuenta? Mismas respuestas. Si analizas la comparativa, el efecto de la hiperosmolaridad es el mismo. El efecto de la hipoosmolaridad es el mismo. Muy bien, continúo. Sí. Vamos ahora a contestar este segundo renglón. Ese segundo renglón era una expansión isoosmolar, lo que significa que el paciente aumentará el volumen de líquido, pero acabará con niveles iguales de osmolaridad. Significa que los líquidos que le administraste son isoosmolares para que no modifiquen su osmolaridad. Esto incluye darle soluciones isoosmolares o isotónicas, como cloruro de sodio al 0.9%, la solución fisiológica, o algunas otras versiones de solución fisiológica, pero así como para ricos, así les dicen, porque sí son más caras. Esta cuesta 10 pesos, esta cuesta 100 pesos, así. Hartmann, Ringer lactato y otras con nombre propio que siguen saliendo, ¿ok? Solución de Hartmann, Ringer lactato. Se consideran isotónicas. También el glucosado al 5% lo vamos a considerar isoosmolar, aunque sabemos que queda 1 o 2 puntitos por debajo del rango, pero no pasa nada. También la administración vía oral de cosas
isoosmolares, como el Vida Suero Oral, que es para rehidratar. O, teóricamente, el Gatorade, Powerade y esos líquidos que son disque isotónicos para rehidratarte. En realidad no están perfectamente balanceados, pero o sea, esa es la teoría de esas bebidas. Administrar ese tipo de cosas son expansiones isoosmolares. Aumenta el líquido, pero se mantiene igual la osmolaridad. Aquí tengo un ejemplo que se llama hiperaldosteronismo, que es un aumento de la hormona aldosterona que te hace retener sodio, pero con el sodio que retienes también agua. Uno pensaría que tal vez suba la osmolaridad, pero no lo hace. Te lo voy a explicar, que es contrarrestado por el péptido natriurético auricular que se produce en la aurícula, pero esto te lo voy a explicar en tercer parcial. Los ejemplos que tienes que entender ahorita son los de la expansión, aumento el volumen, dándole líquidos isoosmolares hace que tenga una expansión isoosmolar. Como verás, la expansión, aumento del líquido extracelular, aumenta el volumen de plasma, lo que a la vez diluye las proteínas, que también ese aumento del plasma diluye el hematocrito. Listo. ¿Me expliqué? Mientras que la isoosmolaridad, como no modifique la osmolaridad, no modificó el líquido intracelular, no modificó el volumen de los eritrocitos, no modificó el hematocrito. Punto. Así o más claro que esas cosas dependen solamente de la osmolaridad. En conclusión, si no se le hace nada al hematocrito por un factor y se le baja al hematocrito por otro factor, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué le pasa al hematocrito cuando le das, por ejemplo, cloruro de sodio al 0.9%? La conclusión es que disminuye. Uno no lo mueve y uno lo disminuye. En conclusión, disminuye. Correcto. Se aumenta el líquido extracelular y el plasma porque se le puso líquido que no tenía. A ver, no se la quieren sobrepensar, no se la compliquen. Los líquidos que le diste, ¿cómo son? Isoosmolares. Por lo tanto, ¿le moviste la osmolaridad? No. ¿Alguno de los factores que tiene que ver con la osmolaridad, como el líquido intracelular, el volumen de las células, se modificó? No. Ahí está. Muy bien. Continuemos. Ahora hagamos una contracción. Una contracción. Tenemos estas pérdidas de líquido. La diarrea osmótica, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa. ¿Qué pasa? Tú tomas leche, no la digieres, se queda en tu intestino y jala agua de tu intestino. ¿Hasta qué nivel jala agua de tu intestino? Hasta igualarse con el medio extracelular, con el ambiente interno. Por eso la diarrea se considera un líquido isoosmolar. Las quemaduras, cuando pierdes piel y que pierdes piel, la capa impermeable, y se te empieza a filtrar líquido extracelular, líquido intersticial. O cuando donas plasma. Estás perdiendo líquidos isoosmolares y aunque entonces estás disminuyendo tu volumen de líquido, una contracción, ¿qué le pasa a tu osmolaridad? Nada. Lo más preguntable para examen es probablemente la diarrea. Entonces, con esta contracción isoosmolar, el paciente baja sus niveles de líquido extracelular, lo que hace que el plasma quede disminuido, porque es uno de los líquidos extracelulares. Al estar disminuido el plasma, tenemos una concentración del hematocrito, menos plasma, más hematocrito. Y al tener menos plasma, también quedan concentradas las proteínas. Menos plasma, más concentración de proteínas. ¿Alguna duda de por qué están contestadas así estas tres flechitas? ¿O esta? Y se aplica a casos como la diarrea o un caso en el que pierdas líquidos isoosmolar.
Como el líquido que perdiste es isoosmolar, misma proporción de líquido y soluto, al final de cuentas tu osmolaridad acaba igual. Así que el líquido intracelular acaba igual, el volumen corpuscular medio queda igual y el hematocrito no es influenciado por ese factor. Ahora concluimos que por lo tanto si un factor lo sube y un factor no lo mueve, el hematocrito aumenta. ¿Por qué? Porque una cosa sí lo aumenta y el otro no. Entonces nada más este actúa. Últimos dos ejemplos. En una expansión hipoosmolar es porque hubo un aumento del líquido y bajó tu osmolaridad. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos? Pues los ejemplos en los que el paciente le des líquidos que estén diluidos y por lo tanto acabe con más líquido y diluido. ¿Se entiende? ¿Cómo lo es el tomar agua? De hecho, uno de los casos que estuvimos viendo a lo largo de este curso fue el paciente que tomaba agua compulsivamente y recuerdas que una de las cosas que ocurrió es que le bajó la osmolaridad. A la vez, esto incluye desde tomar agua, así en cantidades ridículamente grandes, o simplemente tomar agua es una expansión hipoosmolar comparada con el estado previo. Cloruro de sodio con soluciones hiposalinas, o sea, menores al 0.9%, que es lo normal. Quiero que veas esta comparativa. Obviamente, darle soluciones por arriba del 9 y de menos del 9 modifican la osmolaridad en esa forma. Entonces, tomar agua, administrar soluciones hiposalinas o tener una enfermedad endocrina, que también te voy a explicar en tercer parcial, que se llama SIADH, secreción inadecuada de antidiurética, y es inadecuadamente alta, es decir, tienes un exceso de antidiurética. ¿Te acuerdas que te platiqué aquí abajito? La deficiencia de antidiurética, perdías tu agua. Exceso de antidiurética, retienes demasiada agua, pero solo agua, haciendo que te diluyes. ¿Todo bien hasta ahí? Solo tengo una duda, o bueno, sería un poco más de curiosidad. A ver. Porque, por ejemplo, hablando en ese caso, hablando de las ecografías que te piden tomar mucha agua, que también puede suceder que la expansión hiposmolar por la cantidad de agua que estás Cuando tú consumiendo. tomas agua, estás teniendo una expansión hiposmolar, sí o sí. Si tomas demasiadísima agua, tienes una expansión hiposmolar que llega a extremos patológicos. Se te salen las cosas de los rangos. Acuérdate, todo esto puede subir y bajar, no necesariamente por eso se sale del rango. Sí, pero estoy hablando de que, o sea, de que puede surgir el riesgo de que, por ejemplo, de que si te haces una ecografía o algún tipo de estudio así, ¿no? No, o sea, no existe el riesgo. Tiene que ser de que diario, algo así, por ejemplo. Si te tomas 8 litros en una hora. O sea, si te tomas un vaso grandote de agua o 1 litro de agua y te aguantas las ganas de hacer pipí, no te va a dar edema cerebral. Pero si te tomas como el paciente del caso clínico psiquiátrico que tomaba compulsivamente agua, a lo mejor ya lleva medio garrafón en un rato. Bueno, a él le hacemos una expansión, aumento del líquido extracelular, con aumento del plasma y dilución, por tanto, de las proteínas y el hematocrito. Recuerda, el hematocrito se evalúa siempre a 2 factores, nunca concluyas con uno solo de los factores. Y queda diluida su osmolaridad, hipoosmolaridad. Esa baja osmolaridad hace que el agua se vaya ¿hacia dónde? A las células. Y entonces vuelvo a bajar el líquido extracelular. No te regreses a modificar flechas. Ya acabaste con las azules, ahora te pasas a las rojas. No te regreses a modificar. Les da como que, si se pasa de aquí para acá, luego también vuelvo a bajar este. No. Es como lineal el proceso. Entonces, la osmolaridad disminuida hace que el excedente de agua se meta una parte al intracelular. Por lo tanto, el líquido intracelular aumenta.
¿Ok? Esto es la explicación del edema cerebral en el paciente que toma agua. El edema en las neuronas, que luego hace entrar en coma. Bueno. La osmolaridad disminuida también, así como aumenta el volumen en las células, lo aumenta en los eritrocitos. Volumen corpuscular medio aumentado. Y a la vez eso aumenta un poco el hematocrito, porque hincha a los eritrocitos. ¿Te das cuenta cómo tomar agua, la expansión hipoosmolar, también tiene un factor que al hematocrito lo sube y uno lo baja? En conclusión, ¿qué le pasa al hematocrito? Nada. La osmolaridad es el soluto, correcto. Recuerden que cuando veíamos el tema de unidades de concentración, hablábamos de que la osmolaridad se saca soluto en el solvente, y luego sacamos molar, y luego lo convertimos en osmolar por las partículas en las que se disocia, y es el soluto, por lo tanto, lo que determina la osmolaridad. Por último, nuestro renglón final. Estos casos son muy específicos y, por ejemplo, tienes que perder más soluto que agua. Tienes que perder más sal que agua. Son casos que vas a entender hasta que vayamos a endocrinología en realidad. El hipoaldosteronismo, ausencia de la hormona que te ayuda a retener el sodio, como el síndrome de Addison o insuficiencia suprarrenal, dan hipoaldosteronismo. Ya no tienes aldosterona, se te tira la sal por la orina, toda la sal, y te empiezan a bajar los niveles de sodio. Y obviamente con ello también un poco de líquido, pero más sodio que líquido. También cuando te hacen una diálisis, te quitan todos los solutos que ya no deberían estar ahí y un poquito de líquido. Pero bueno, es más teórico este asunto, ¿no? Al detectar una contracción hipoosmolar, tienes disminución del volumen del líquido, con disminución por lo tanto del plasma y concentración de las proteínas y el hematocrito. Y al acabar hipoosmolar con respecto al estado previo, porque lo que perdió era muy osmolar, perdió algo muy concentrado, perdió mucho soluto, entonces se queda diluido. Entonces eso hace que baje la osmolaridad y el líquido se redirija hacia la célula, aumentando el volumen de las células. Y por lo tanto, fíjate cómo perder el sodio, aunque no tomes agua, simplemente perder tu sodio también te puede llevar a un edema neuronal, a que las células se te llenen de agua. Y luego, eso también le pasa a los eritrocitos, que además por eso aumenta el hematocrito. Pero bueno, en conclusión de los dos factores del hematocrito, ambos lo aumentaron. En conclusión, el hematocrito en las contracciones hipoosmolares aumenta. Ya que completas la tabla, te das cuenta de que es bien sencillo entender el ejemplo de qué sustancia es la que le estás haciendo que retenga. Por retener un volumen de líquido o aumentar un volumen de líquido es una expansión. Por aumentar un volumen de líquido es una expansión. Depende cómo le modifique la osmolaridad, tiene esta variación. Lo mismo, si pierde líquidos, contracción. Y depende qué efecto tenga en la osmolaridad, se da esta segunda palabra. Luego, todas las expansiones hacen lo mismo en las flechas azules. Todas las contracciones hacen lo mismo en las flechas azules. Y lo hiperosmolar tiene el mismo efecto osmótico. La isoosmolaridad, pues nada, en las de las flechas rojas. Y lo hipoosmolar también tiene el mismo efecto comparado el uno con el otro. ¿Explico de nuevo la contracción hipoosmolar? Sí, tienes menos líquido, menos plasma, mayor concentración de tus proteínas y hematocrito. Pero estás hipoosmolar. Por lo tanto, el agua que tengas, aunque sea menos, el agua se redirige a tus células. La hipoosmolaridad es del líquido extracelular. Entonces el agua se pasa a la célula, aumentando el volumen del líquido intracelular. Y por lo tanto, con eso hinchando a las células, incluyendo a los eritrocitos. Volumen corpuscular medio aumentado. Tamaño del eritrocito aumentado. Haciendo que ese sea un pequeño factor que hace que aumente el hematocrito. Células eritrocito más grande,
mayor hematocrito. Listo, ambos factores lo aumentaban. Conclusión, aumenta el hematocrito. Si la osmolaridad disminuye, ¿el líquido aumenta en la célula? Sí. Si la osmolaridad aumenta, ¿el líquido disminuye en la célula? Sí. Eso es el fundamento de la ósmosis. Si hay una célula y hay hiperosmolaridad, le saca agua. Si hay una célula que tiene más solutos y hay muy poca osmolaridad afuera, el agua se mete a la célula. Y recuerden, el nombre de la enfermedad o del cambio, bueno, el cambio que se presenta es qué le pasa al paciente. ¿Aumenta su líquido o disminuye su líquido? Y él se pone más hiperosmolar, isoosmolar o acaba más hipoosmolar. Coincide que el líquido que le das así se pone, pero el líquido que le quitas se pone de la forma contraria. Ejemplo, pierde líquido diluido, acaba concentrado. Pierde líquido concentrado, acaba diluido. Así que acuérdense, el nombre del padecimiento o caso no es por el líquido, es por el cambio que tiene en el paciente. Y de ahí contestas, ¿expansión o contracción? Te contesta esta columna. Y de esta columna contestas esto, lo demás que está en azul. Por el término de hiper, iso o hipoosmolaridad, sabes qué osmolaridad tiene el paciente. Y en consecuencia, modifica lo que está en rojo. Y listo. Hemos terminado con el tema de alteración de líquidos corporales versión express.